El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:49 en la mañana, gracias por la sintonía. Retomemos los temas asociados al contexto del nuevo estado de excepción asociado a la emergencia sanitaria que vive el Ecuador. Las últimas resoluciones del Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional sobre particularmente el arribo, la llegada a territorio ecuatoriano de pasajeros desde el exterior. Vamos a conocer cómo se están manejando estas regulaciones, esta normativa en el aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela. Nos acompaña ahora mismo Luis Garárraga, gerente de comunicación de la corporación Keyport. ¿Cómo le va, Luis? Bienvenido, buenos días. Muy buen día, muchísimas gracias por el espacio y por la invitación. Gracias por la gentileza. A ver, para ilustrar un poquito nuestra audiencia, porque además hay mucha gente que nos sigue a través de nuestra transmisión de Facebook Live. Tenemos nuestra señal de radio, también por internet, y nuestra señal de Facebook Live nos sigue muchas veces desde el exterior y seguramente estarán interesados en conocer los requisitos para la llegada de personas desde el exterior hasta el aeropuerto Mariscal Sucre. ¿Cuáles son las restricciones que se están aplicando a esta hora? Sí, efectivamente, el COE Nacional emitió una resolución y luego hubo una actualización de la misma, y lo que en el momento está vigente es que toda persona para ingresar al Ecuador desde el extranjero debe presentar de forma obligatoria el resultado negativo de una prueba PCR. Esta prueba debe haberse realizado dentro de los 10 días previos al embarque para el viaje al Ecuador. Y con la presentación de la prueba PCR negativa, pues no se requerirá ningún tipo de aislamiento obligatorio. Sin embargo, también el COE dispuso que se pueden realizar pruebas de antígeno o que se van a realizar pruebas de antígeno de manera aleatoria a los pasajeros que arriben en vuelos internacionales al Ecuador. Que arriben de cualquier sitio, de cualquier sitio. Cualquier vuelo, cualquier pasajero podría ser aleatorio. Ya. Exactamente. De hecho, la idea es que sea de todos los vuelos, pero de manera aleatoria, es decir, no a todos los pasajeros, sino a una muestra de los mismos. ¿Qué ocurrirá si es que el resultado de la prueba de antígeno es positiva? Pues la persona tendrá que hacer su aislamiento preventivo obligatorio de 10 días en la dirección que tenga registrada, ya sea domiciliar o de hotel si es extranjero, y si no tenía todavía ningún tipo de reserva de hotel, pues puede coordinar con el Ministerio de Turismo y la Cancillería y el Ministerio de Gobierno para poder seleccionar el hotel de una lista de hoteles registrados que tiene el Estado ecuatoriano. Esa es la restricción que rige al momento para los ciudadanos que ingresan desde el exterior. Pero también la resolución contempla el caso de que alguna persona no se haya, o más dicho, se haya embarcado sin la prueba PCR negativa, que puede ocurrir. Lo ideal es que no ocurra, pero puede ocurrir que algún pasajero haya embarcado al país sin la prueba PCR negativa. A estas personas obligatoriamente se les dará la prueba de antígeno. En caso de ser positiva, y será el aislamiento de 10 días en las condiciones ya explicadas, y en caso de ser negativa incluso se hará un aislamiento obligatorio de 5 días. Ahora, puede darse el caso de alguien que tiene una prueba PCR negativa y que, digamos, dentro de esta cuestión aleatoria que usted nos está señalando, que se escogen de esta selección aleatoria que usted nos ha explicado, a esta persona que tiene la prueba PCR negativa que llega con esto, resulta que la prueba de antígeno sale positiva. ¿Puede pasar esto o es loco lo que estoy diciendo, Luis? Podría pasar, de hecho, justamente esa es la razón por la que se hace esta doble prueba, por así llamarlo, entendemos. Esto obviamente es una disposición del COE que la tiene que llevar a cabo el municipio. Nosotros como Keyport damos las facilidades para que esto ocurra, pero entendemos que justamente como medida de precaución ante esta nueva variante de COVID-19, es que justamente se hace este doble control, ¿no es cierto? Entonces sí es posible, de hecho está contemplado que pueda una persona que ingresa con PCR negativo, si es que da positivo, tendrá que hacer aislamiento. Está contemplado el caso, de hecho, así que no es, entendemos que no es para nada loco justamente, y que por esa misma razón es que el COE Nacional ha tomado la determinación de realizar estas pruebas de antígeno aleatorias. Acá nos están preguntando, estamos dialogando con Luis Garárraga de Keyport, nos están preguntando
¿Qué pasa con los que vienen ya vacunados? Porque claro, hay otros países en donde ya comenzó la administración de la vacuna, países europeos, en los Estados Unidos, por ejemplo. ¿Qué pasa si una persona ya viene con la vacuna, vacunada? En principio, no existe en la resolución ningún tipo de punto relacionado o de disposición relacionada con personas vacunadas. Entendemos también que todavía es muy pequeño el porcentaje de personas vacunadas y sobre todo son personas que están más bien atendiendo la emergencia en primera línea y personas de la tercera edad. Esto obviamente no significa que no pueda pasar, que no pueda ocurrir el caso, pero no está contemplada en la resolución ese caso. Entenderíamos que podría ahí tal vez la persona que va a viajar de todos modos, a pesar de estar vacunado, puede hacerse una prueba PCR y llegar con su prueba PCR que obviamente tendrá que salir negativa por efectos precisamente de ya estar vacunada. Eso es lo que entendemos que debería ocurrir. Ahora, ¿ha habido algún tipo de restricción especial? Si bien es cierto, no tenemos vuelos directos con el Reino Unido, pero Ecuador y Quito, particularmente Quito, que es el caso que nos ocupa, sí tiene vuelos directos con Madrid, tiene vuelos directos con Ámsterdam, para hablar de los países europeos con los cuales tenemos conexión directa. En el caso de Madrid, entiendo que LAN e Iberia, en el caso de Ámsterdam con KLM, que tenemos estos vuelos directos. ¿Hay algún tipo de restricción o de normativa especial para estos vuelos directos entre Quito y estos países europeos, Luis? No hay en el momento ningún tipo de restricción específica para estos pasajeros. Al principio de la semana anterior, la medida de la prueba de antígeno era aplicable únicamente a los pasajeros que se habían embarcado en Europa y esto obviamente comprendía a estos vuelos que usted señala, Iberia, Air Europa desde Madrid y KLM desde Ámsterdam, pero esto luego fue modificado con la actualización y ahora el control más bien se ha ampliado a vuelos de otros destinos y entendemos que esto tiene también una lógica en que pues con las características de la conectividad que existen en la actualidad, se puede llegar desde y hacia cualquier punto del planeta a través de conexiones, es decir, cualquier ciudadano del Reino Unido, de cualquier otro país europeo, de Australia, de Sudáfrica, que eran los países y territorios que tenían restricciones, pueden llegar al Ecuador igual a través de Estados Unidos, a través de México, a través de Colombia, Panamá, Lima, etcétera. Entonces entendemos que precisamente por estas características que en la actualidad tiene el transporte aéreo internacional, es que se ha decidido más bien ampliar el control a los pasajeros de todos los vuelos. ¿Cómo han reaccionado los pasajeros? ¿Ha habido, digamos, receptividad? ¿Ha habido una buena actitud? ¿O se han encontrado con algún caso de pasajeros que se resisten a aplicar estas restricciones y estos protocolos, Luis? Debería decir que sí, que efectivamente la gran mayoría de personas colaboran de buena manera con la prueba. Ninguna de estas pruebas es una prueba agradable para quienes nos hemos realizado pruebas PCR. Por ejemplo, sabemos que no es agradable la prueba de por sí, pero es necesario colaborar con las pruebas. Sí ha habido, lamentablemente, unos pocos casos de pasajeros que no quieren colaborar, que no desean colaborar con las pruebas y se resisten incluso de forma relativamente agresiva, ¿no? A que les hagan las pruebas. Incluso lamentablemente sí nos hemos topado o sí se ha topado el personal del Ministerio de Salud con algunos casos así, pero debo decir también que son pocos. Y dentro de los controles que han hecho, ¿se han encontrado con pacientes con COVID positivo? Conocemos que sí, pero esta información la tiene directamente el Ministerio de Salud Pública. Ellos recopilan toda la data y obviamente llevan la estadística. Nosotros conocemos que ha ocurrido efectivamente, pero no tenemos datos precisos sobre cuántos casos ni en qué circunstancias. Pero, por ejemplo, en estos casos que usted nos dice, conocemos que sí se han dado casos positivos de pasajeros que han llegado con COVID. ¿Cómo se activan las alarmas en ese momento en el aeropuerto Mariscal Sucre, Luis? No, en ese momento lo que ocurre es que el pasajero es inmediatamente aislado y es llevado por una evaluación adicional. Tenemos nosotros en el aeropuerto una sala específica para el tema de la toma de muestras y pruebas.
esto es un tema, es una situación que nosotros ya preveímos a raíz de los primeros meses de la pandemia y que se tienen que hacer muchas pruebas a los pasajeros en arribo. Adecuamos una sala de embarque que teníamos en desuso, una de las antiguas salas que utilizaban buses, que estaba en desuso. Esa sala se adecuó para que pueda ahí trabajar el Ministerio de Salud Pública y hacer las pruebas. Esta sala está aislada del resto de áreas de tránsito de pasajeros y del resto de salas de embarque. Cuando un pasajero inmediatamente da positivo en una de esas salas, pues es aislado y es trasladado inmediatamente o a la casa de salud o al lugar del aislamiento preventivo obligatorio, según lo determine el Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo son las pruebas de antígenos? Porque claro, yo tengo conocimiento de cómo son las PCR y de verdad es muy poco agradable el tema de la PCR, el tema del hisopado, este hisopo que toca meterse en las fosas nasales, es una cosa horrorosa. Yo me he hecho 2 veces esa prueba, pero la de antígenos, ¿cómo se la hace, Luis? Sí, la de antígeno, lamentablemente, por decirlo de alguna forma, también usa el mismo método del hisopado para tomar la muestra. La diferencia tiene que ver con el tipo de material que detecta la prueba PCR versus la prueba de antígeno. No soy experto en la materia, por supuesto, pero del conocimiento que tengo, pues la prueba PCR detecta el material genético del virus, usando determinadas técnicas de laboratorio. En cambio, la prueba de antígeno detecta determinadas proteínas que son únicas del virus mediante otro tipo de técnicas y de reactivos. Esa es la diferencia. Lo importante es que la prueba de antígeno puede dar un resultado en pocos minutos y por eso es que es la prueba que se está aplicando en estos momentos a los pasajeros de manera aleatoria que están llegando a los aeropuertos internacionales. Luis, y para el caso de los vuelos domésticos, de los vuelos nacionales, en el caso de Quito, ¿se aplica algún tipo de regulación especial para los pasajeros de vuelos internos? Para vuelos domésticos no existe ningún tipo de restricción, se puede viajar desde y hacia Quito con total libertad de movilidad, con excepción de la provincia de Galápagos. Para viajar a Galápagos sí se requiere presentar una prueba PCR negativa. La prueba debe haber sido tomada dentro de las 96 horas previas al ingreso a las islas y debe estar acompañada de una carta salvoconducto emitida por el operador turístico o por el hotel en Galápagos. Esa es la única restricción que existe para vuelos domésticos. Aparte de eso, no hay otro tipo de restricción para este tipo de vuelos. Correcto. Y Luis, para cerrar, ¿cómo se está preparando el aeropuerto de Quito con todas estas restricciones que usted nos ha mencionado, que creo que es información muy valiosa la que usted nos ha proporcionado? ¿Cómo se están manejando para los últimos 2 días del año, 3 días? Hoy 29, mañana 30, pasado mañana 31. ¿Cómo se está manejando la finalización del año con estas restricciones, Luis? Sí, estamos presentando y ofreciendo a los ministerios que están a cargo de la emergencia toda la colaboración necesaria para que puedan desarrollar su actividad. También es importante señalar que ya estos últimos días del año, más bien el tráfico de pasajeros tiende a bajar. Pues la gente que tenía que venir ya vino, la gente que tenía que irse ya se fue. Estos últimos días del año tienden a tener más bien un tráfico más bien reducido de pasajeros, no así en enero, que más bien los primeros días de enero, que es donde hay que poner un poco más de atención, es más bien cuando la gente ya empieza a regresar a sus países o la gente que fue al extranjero empieza a volver al Ecuador. Esto suele ocurrir en las primeras 2 semanas de enero más bien. Estos días finales del año, pues, prevemos que van a ser un poco tranquilos, más bien, pero estamos preparados para todo lo que ha ocurrido. El aeropuerto de Quito, en particular, Corporación Quiport y todas las empresas que prestan servicio en el aeropuerto, pues hemos tenido ya una escuela con esto desde el inicio de la crisis. Esto empezó en marzo, atendimos vuelos de repatriación en abril, mayo, reanudamos operaciones en junio y desde ahí hemos venido viendo cómo se incrementa el tráfico de pasajeros y eso nos ha permitido ir implementando cosas, tomando correctivos, aprendiendo sobre lo que se hizo mal, mejorando los protocolos, mejorando las medidas de protección sanitaria especialmente. Entonces, pues esto nos permite estar preparados para enfrentar lo que estamos enfrentando ahora, que es un mes que normalmente es alto en tráfico. Ya pasó la parte más alta, pero se viene enero, que también va a haber un flujo importante de pasajeros. Correcto. Luis, gracias por el tiempo y que tenga un buen 2021. Le agradezco por habernos atendido. Muchísimas gracias, Fabricio. Lo mismo para usted, su familia y para todo su equipo de trabajo. Gracias. A Luis Galárraga, gerente de comunicación de la Corporación Quiport, sobre las regulaciones que se están aplicando en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, ubicado en Tababela.
Ojo justamente con esta información para los viajeros, para quienes piensan viajar desde el exterior hasta el Ecuador, hay que cumplir con estas regulaciones. 8 de la mañana con 4 minutos en A Primera Hora por Majestad Radio y Majestad Televisión.